Eran las 11:23 de la mañana del lunes, cuando el teléfono de Valentina Ríos dejó de moverse. No se apagó. No perdió señal. Simplemente se detuvo. 9 horas y 4 minutos antes, ese mismo teléfono había registrado el momento exacto en que Valentina salió de la ruta del bus. Kilómetro 312 de la Panamericana Norte, Perú. 2:30 de la madrugada. Oscuridad total, monte a ambos lados y un desvío de tierra sin nombre ni señalización. Durante las horas siguientes, el GPS marcó cada paso. 42 kilómetros hacia el interior. Velocidad de caminata. Sin detenerse. El punto final era una coordenada sin camino, sin registro, sin nada en el mapa satelital. Solo vegetación densa. Y Valentina nunca llegó a ningún lado. Bienvenidos a Ruta Perdida. Soy Andrés, y cada semana reconstruimos un caso de desaparición sin resolver, con los datos que existen, sin especulación vacía. Hoy, Valentina Ríos, 23 años. Bus nocturno, Lima a Trujillo. Una parada que el conductor juró que nunca existió. Y 9 horas de señal GPS, moviéndose sola por el Monte de la Libertad, Perú. Lo que el teléfono registró esa noche, contradice todo lo que declararon los responsables del bus. Y lo que encontraron 11 días después, genera más preguntas que respuestas. Si este es tu primer video aquí, suscríbete y activa la campana. Publicamos un caso nuevo cada semana. Empezamos. Claudia Vargas tenía 36 años. Vivía en el distrito de Surco, Lima, y llevaba 11 años trabajando como contadora en una firma de auditoría con clientes en el sector minero del sur del país. No era el tipo de trabajo que se hace desde una oficina, era el tipo de trabajo que te pone en un bus nocturno cada 2 meses. Sus colegas la describen de manera consistente, puntual, metódica. La persona que manda un mensaje antes de que te preguntes si llegó bien. Julio Espinosa, su supervisor directo, declaró a la familia que Claudia era la única del equipo que nunca daba motivos para preocuparse en viaje. Esa frase, dicha como elogio, terminó siendo la que más pesó cuando empezaron a buscarlo. Llevaba 6 años haciendo el mismo trayecto, Lima a Cusco, bus nocturno, empresa Transportes Sur Andino, salida desde el terminal terrestre de Plaza Norte. Siempre el mismo horario. Siempre el mismo asiento. El 8, lado ventana, mitad del bus. Era una costumbre documentada por sus propios registros de gastos de viaje, que su empresa archivaba con fecha y número de boleto. Esa noche, el miércoles 11 de marzo de 2020, Claudia embarcó a las 9:02 de la noche. El bus tenía capacidad para 42 pasajeros. Salió con 27. Boleto número 4471B. Asiento 8. Nombre, Claudia Vargas Huanca. Destino, Cusco. Hora de abordaje registrada por el sistema de la empresa, 8:58 de la noche. A las 11:29 de la noche, Claudia envió un mensaje de voz a su hermana menor, Patricia. El mensaje dura 43 segundos. En él dice que el bus está tranquilo, que hace frío, que llegará a Cusco a primera hora de la mañana para ir directo a la empresa auditada. Menciona algo más, al pasar, casi sin darle importancia, que olvidó traer su cuaderno de campo. El cuaderno donde siempre tomaba notas a mano durante el viaje. Patricia guardó ese audio. Lo escuchó más de 100 veces en los meses siguientes. Dice que la voz suena igual que siempre, tranquila, normal, como todas las noches de viaje anteriores. Fue el último mensaje que Claudia envió. 2 horas y 11 minutos después, el bus hizo su parada técnica obligatoria en el Parador Los Andes, kilómetro 487 de la ruta que cruza la cordillera a 4.300 metros sobre el nivel del mar. Era la 1:40 de la madrugada. Temperatura exterior, 3 grados bajo cero. Si tú fueras pasajero de ese bus, y vieras que alguien no vuelve a su asiento, ¿en qué momento te parecería suficiente para decirle algo al conductor? Comenta abajo. El Parador Los Andes no es un lugar pensado para quedarse. Es una estructura de cemento y calamina, construida al costado de la ruta, con luz amarilla de sodio,
2 baños, una tienda pequeña con golosinas y bebidas calientes, y un libro de registro sobre el mostrador. Existe porque la ley peruana obliga a que los buses interprovinciales de larga distancia realicen paradas técnicas en rutas de alta montaña. Nada más. Bajaron 11 pasajeros. Claudia fue una de ellos. El conductor, Héctor Quispe Mamani, declaró más tarde que la vio bajar. Dijo que llevaba puesta una casaca azul oscura y que caminó directo hacia el interior del local. No recordó haberla visto salir. Tampoco recordó haberla buscado antes de partir. Lo que sí recordó fue el protocolo. 20 minutos de parada, 2 toques de claxon como aviso, marcha. Esa noche, dijo, cumplió el protocolo al pie de la letra. Registro de salida del parador Los Andes, 2:03 de la mañana. Duración de la parada, 23 minutos. Pasajeros que abordaron al reanudarse la marcha. Número no verificado por la empresa. Ahí está el primer problema. Transporte Sur Andino no tenía en 2020 ningún sistema de verificación de pasajeros en paradas intermedias. No se pasaba lista. No se contaban personas al subir. El conductor confiaba en que cada pasajero conocía el tiempo disponible y volvía solo. Cuando el bus llegó a Cusco a las 6:17 de la mañana, el asiento 8 estaba vacío. La mochila de Claudia seguía en el portaequipaje superior. Su laptop, sus carpetas de auditoría, su ropa de recambio. Todo ahí. Solo faltaban ella, su cartera y su teléfono. Fue su contacto en Cusco, un contador de la empresa minera, llamado Rodrigo Mamani Shekasa, quien dio la voz de alarma. Claudia tenía previsto llamarlo al llegar para coordinar el horario de entrada. Cuando a las 7:30 de la mañana el teléfono seguía sin responder, Rodrigo llamó a la empresa de transporte. Nadie en ese bus supo exactamente en qué momento Claudia Vargas Huanca dejó de estar entre ellos. Hay un detalle que en ese momento no pareció importante. Entre los 11 pasajeros que bajaron en el parador, solo Claudia y otras 2 personas entraron al local y firmaron el libro de registro. Los demás estiraron las piernas afuera y volvieron al bus. El libro era voluntario. No había obligación de firmar. Y sin embargo, el nombre de Claudia estaba ahí. Eso por ahora parece un dato menor. En el acto 3 va a ser todo. La denuncia formal de desaparición ingresó a la comisaría de Cusco a las 9:43 de la mañana del jueves 12 de marzo de 2020. La tomó el suboficial Efraín Condori Torres. En el formulario inicial, bajo el campo Último lugar conocido, escribió: Parador Los Andes, Ruta Interoceánica, kilómetro 487, 4.300 metros de altitud. A esa hora Claudia llevaba más de 7 horas sin ser vista por nadie que pudiera confirmarlo. La primera unidad llegó al parador a las 3:15 de la tarde. 6 horas después de la denuncia. El encargado del local esa noche era un hombre de apellido Ticona, Bernardino Ticona Lazo, empleado del parador desde 2017. Cuando los agentes llegaron, Ticona presentó el libro de registro sin que se lo pidieran. Dijo que era el protocolo del establecimiento cada vez que la policía aparecía por algo. Libro de registro del parador Los Andes, folio 34, entrada 7 de esa noche. Nombre: Claudia Vargas. Procedencia: Lima. Hora anotada: 1:42 de la mañana. Firma al margen derecho. Los agentes fotografiaron la página. La firma estaba ahí. El nombre estaba ahí. Para la investigación inicial, ese registro fue tomado como confirmación. Claudia había llegado al parador con vida. Lo que ningún agente preguntó esa tarde era si alguien había visto a la mujer escribir esa entrada con sus propias manos. Las 2 cámaras de seguridad del establecimiento, instaladas sobre la puerta de entrada y sobre el mostrador, habían grabado la madrugada del miércoles. Los agentes revisaron el material en el mismo local, en un monitor pequeño conectado al sistema de grabación. La resolución era baja. Las imágenes, en blanco y negro, mostraban figuras con contornos imprecisos entrando y saliendo del local entre la 1:30 y las 2 de la madrugada. Era posible distinguir que había movimiento. No era posible identificar a nadie con certeza.
Una figura de cabello oscuro y ropa de abrigo oscura apareció en el video cerca de la 1:45. Entró al local. Eso fue todo lo que los técnicos pudieron confirmar. Antes de seguir con la reconstrucción, una pausa rápida. Si este caso te está atrapando, dale al botón de suscribirse. Publicamos un caso nuevo cada miércoles. Y mientras seguís escuchando, comenta abajo. ¿Ya tenés alguna teoría formada sobre lo que pasó esa noche? Quiero leerlas antes de que lleguemos al acto 4. Volvemos a las 2 de la mañana del parador. Bernardino Ticona declaró que esa madrugada atendió a varios pasajeros del bus. Dijo que había bastante movimiento. Recordaba haber visto a una mujer joven, cabello oscuro, casaca de color oscuro, que entró al baño del local. No recordaba con precisión si la había visto salir. Dijo que en esos momentos también estaba atendiendo la caja, sirviendo café, controlando el stock de la heladera. Esa declaración tiene un problema. Los registros de embarque del bus contabilizaban 11 pasajeros que bajaron en esa parada. 11 personas en una estructura de 3 ambientes no es bastante movimiento. Es una noche tranquila en la cordillera. El bus fue revisado al día siguiente en el terminal de Cusco. Las pertenencias de Claudia estaban intactas en el portaequipajes del asiento 8. Una mochila negra marca Samsonite, una laptop Dell con funda gris, una carpeta de argollas con documentos membretados de la empresa minera Yanacocha Recursos S.A.C. y una bolsa de tela con ropa. Todo cerrado, todo en orden, como si hubiera bajado con la intención de volver en 20 minutos. Inventario de pertenencias. Acta policial 00472020 Cusco. 4 objetos recuperados. Valor estimado de la laptop, 2.300 soles. Documentos de trabajo, confidenciales, sellados por la empresa auditada. Su teléfono no aparecía entre las pertenencias. Tampoco su cartera. La última señal registrada por la operadora Claro Perú ubicó el dispositivo a las 2:08 de la madrugada en las inmediaciones del kilómetro 487. Después de esa marca, silencio. No se apagó con un corte abrupto. La señal simplemente se fue diluyendo en la oscuridad de la cordillera, como si el dispositivo hubiera entrado en una zona muerta. Pero el kilómetro 487 tiene cobertura. Ticona mismo usó su celular esa noche para llamar a su proveedor de insumos a las 2:20 de la madrugada. La señal existía. La de Claudia dejó de existir. Los 4 días de rastreo comenzaron el jueves por la tarde. Participaron efectivos de la comisaría de la provincia más cercana, voluntarios de defensa civil y personal de una unidad de búsqueda de la PNP desplazada desde Cusco. El perímetro inicial abarcó un radio de 3 kilómetros alrededor del parador, incluyendo el monte al costado de la ruta y una quebrada seca a 400 metros al oeste del establecimiento. Informe de operativo de búsqueda 00312020 PNP. 4 días de rastreo. 16 efectivos. Área cubierta de aproximadamente 12 kilómetros cuadrados. Resultado: ningún hallazgo. No encontraron ropa. No encontraron el teléfono. No encontraron la cartera. No encontraron señales de actividad reciente más allá del margen inmediato de la ruta. El operativo se suspendió el lunes 16 de marzo. La justificación oficial fue el deterioro de las condiciones climáticas. Nevada moderada prevista para los días siguientes, que dificultaría el rastreo y comprometería la seguridad del personal. La familia de Claudia solicitó que se extendiera por al menos 2 días más. La solicitud fue denegada. Hubo un testimonio que llegó tarde. Una pasajera del bus, identificada en el expediente solo por sus iniciales, RCM, declaró 4 días después de la desaparición que esa madrugada, mientras esperaba fuera del local cerca del bus, vio a una mujer con ropa oscura y cabello recogido hablando con un hombre junto a un vehículo particular. El vehículo estaba estacionado detrás del parador, fuera del ángulo de las cámaras. RCM no pudo describir el vehículo con precisión. Dijo que era oscuro, mediano, posiblemente una camioneta. No recordó la placa. Dijo también que la conversación no parecía tensa,
que la mujer y el hombre hablaban de pie, tranquilos, como si se conocieran. Declaración testimonial folio 19. Expediente 00472020. Vi a una mujer parada junto a un vehículo, en la parte posterior del establecimiento, aproximadamente entre la 1:50 y las 2 de la madrugada. No identifiqué el rostro con claridad. Esa declaración entró al expediente. No generó ninguna línea de investigación activa en las semanas siguientes. Nadie rastreó vehículos particulares que hubieran transitado esa noche por el kilómetro 487. Nadie identificó a RCM como testigo prioritario hasta meses después, cuando la familia contrató un abogado particular. Para ese entonces, Bernardino Ticona ya había dejado de trabajar en el parador. Su nuevo domicilio no fue localizado de manera inmediata. La última señal verificable de Claudia Vargas Huanca fue su nombre escrito en un cuaderno de registro a las 1:42 de la mañana de la madrugada. Una firma, una hora y una letra que su madre no reconoció. Ese fue el último rastro. La firma es el centro. Todo lo demás orbita alrededor de ella. Cuando Patricia Vargas, hermana menor de Claudia, vio por primera vez la fotografía de la página del libro de registro, no dijo nada durante varios segundos. Después preguntó a los investigadores quién había escrito eso. Los agentes le respondieron que era la firma de su hermana. Patricia dijo que no, que Claudia escribía la M con 2 arcos cerrados, siempre, desde que aprendió a escribir. La firma del libro tenía una M abierta, más angulosa, trazada de un solo movimiento. La policía ofreció una explicación. Las condiciones de la cordillera a esa hora: 3 grados bajo cero, madrugada, altitud de 4.300 metros, podían alterar la motricidad fina y por tanto la escritura. Es una explicación plausible, pero hay un problema con esa explicación. Nadie la respaldó con un peritaje oficial. La policía planteó la hipótesis del frío como descargo verbal, en una reunión con la familia. Nunca la convirtió en un análisis forense documentado. La familia contrató por cuenta propia a un perito grafológico independiente, el licenciado Marco Antonio Delgado Pinto, con 22 años de experiencia en análisis documentoscópico. Su informe, emitido 6 semanas después de la desaparición, señalaba diferencias significativas en 3 aspectos: la presión del trazo, el ángulo de inclinación de las letras y la forma específica de la M inicial del apellido. Delgado Pinto concluyó que existían elementos suficientes para no descartar que la firma fue producida por una persona distinta a la titular del nombre. Eso no es una afirmación. Es una advertencia técnica de que el documento no podía ser validado sin una pericia oficial complementaria. Esa pericia oficial nunca se realizó. El Ministerio Público archivó el informe de Delgado Pinto como evidencia aportada por parte interesada y no ordenó un peritaje propio del documento. Para cuando la familia apeló esa decisión, el libro de registro ya estaba en poder de la Fiscalía Provincial, luego desapareció. Pero eso lo veremos después. El segundo vacío está en la declaración de Bernardino Ticona. Dijo que esa noche había mucho movimiento en el parador, que estaba ocupado atendiendo, que no podía estar pendiente de cada pasajero. Esa imagen de un local saturado es la que sostiene su falta de memoria sobre si vio o no salir a la mujer del baño. Pero los registros del bus dicen otra cosa. 11 pasajeros bajaron. De esos 11, la mayoría permaneció fuera del local, junto al bus o caminando por el margen de la ruta. 3 personas, como máximo, entraron al local en ese periodo. 3 personas, en un espacio de 3 ambientes, de madrugada, con un solo empleado trabajando. Eso no es mucho movimiento. Eso es una noche quieta en la cordillera peruana. Nadie volvió a interrogar a Ticona sobre esa contradicción de manera formal. Cuando el abogado de la familia solicitó una segunda declaración, Ticona ya no trabajaba en el parador, y su domicilio registrado en la declaración original no correspondía a ninguna dirección verificable en el padrón municipal. El tercer vacío es el que menos sentido tiene como omisión: la testigo RCM.
Declaró haber visto a una mujer conversando con un hombre junto a un vehículo particular estacionado detrás del parador, fuera del ángulo de las cámaras, entre la 1:50 y las 2 de la mañana. Esa ventana horaria coincide exactamente con los minutos en que Claudia debería haber salido del baño y vuelto al bus. La declaración estaba en el expediente. No fue ignorada por error administrativo. Estaba ahí, foliada, visible. Y sin embargo ninguna unidad investigó qué vehículos particulares transitaron esa noche por el kilómetro 487. Las rutas de cordillera en Perú tienen registros de tránsito en los puntos de control cercanos. El puesto de control más próximo estaba a 16 kilómetros del parador. Ese registro nunca fue solicitado por la Fiscalía. Según el abogado de la familia, la solicitud de registros de tránsito al puesto de control del kilómetro 471 fue presentada recién en agosto de 2020, 5 meses después de la desaparición. La respuesta fue que los registros de esa fecha ya no estaban disponibles por vencimiento del periodo de conservación. 5 meses. Exactamente el tiempo suficiente para que los registros caducaran por protocolo. ¿Ya se les ocurrió alguna teoría sobre lo que pasó esa noche? Déjenla abajo antes de que lleguemos al acto 4. Quiero ver quién la clava. Hay un cuarto elemento que la investigación oficial nunca procesó como contradicción. Los documentos de trabajo de Claudia, las carpetas con información de la empresa minera Yanacocha Recursos S.A.C. quedaron en el bus, intactos. Una contadora, que lleva 6 años viajando con material confidencial de auditoría, no deja esas carpetas sin ningún tipo de resguardo por voluntad propia. Si Claudia hubiera decidido irse por cuenta propia esa noche, habría tomado esos documentos. Eran su responsabilidad profesional. Dejarlos equivalía a dejar pruebas de un incumplimiento contractual. Su supervisor, Julio Espinosa, lo dijo así cuando la familia le preguntó. Claudia no habría dejado esas carpetas ni para ir al baño si hubiera pensado que no volvía. Cada uno de estos vacíos por separado tiene una explicación razonable. El frío. La noche. La falta de recursos. La burocracia lenta de una investigación en zona remota. Pero juntos forman un patrón que es difícil de ignorar. Cada vez que una línea de investigación apuntaba a algo concreto, el tiempo necesario para seguirla se agotó antes de que alguien la recorriera. Hay 4 líneas de investigación que la familia de Claudia Vargas Huanca y su abogado han construido a partir del expediente. Ninguna es una verdad, todas tienen sustento en los hechos documentados. La primera, y la que más peso tiene en función de la evidencia acumulada, es la hipótesis del abordaje planificado en parada técnica. Rutas de cordillera como la que cruza el kilómetro 487 en Perú, han sido escenario documentado de casos en que viajeros solitarios, en su mayoría mujeres, en su mayoría en paradas nocturnas, son abordados por personas que operan desde vehículos particulares estacionados fuera del ángulo de las cámaras de los paradores. El patrón no es nuevo ni exclusivo de esta ruta. Lo que distingue este caso es la precisión. Alguien que conocía el horario del bus, que sabía que la parada duraría 20 minutos, que sabía que no había verificación de pasajeros al reembarcar. Eso sugiere, según el abogado de la familia, que no fue un encuentro al azar. Una línea de investigación apunta a que Claudia pudo haber sido identificada con anticipación como objetivo, posiblemente por alguien con acceso a los registros de pasajeros de transporte surandino o con presencia habitual en esa ruta. La segunda teoría gira alrededor de su trabajo. Claudia auditaba cuentas de una empresa minera regional. Ese tipo de auditoría, en el contexto del sector minero del sur del Perú en 2020, podía implicar acceso a información financiera sensible. Un ex investigador, que habló con la familia de manera informal, sin querer ser identificado, señaló que no era la primera vez que veían casos donde personas con acceso a información contable de empresas del sector extractivo desaparecían antes de cerrar un informe. No hay ningún elemento probatorio que vincule directamente la auditoría de Claudia con su desaparición. Pero sus carpetas quedaron en el bus intactas, lo que elimina la posibilidad de que alguien las haya tomado. Y la empresa auditada, Yanacocha Recursos S.A.C.,
Nunca fue contactada por la fiscalía como parte de la investigación. Hay quienes creen que lo que Claudia llevaba en esas carpetas era más importante que lo que llevaba en su cartera, y que alguien lo sabía antes de que el bus llegara al kilómetro 487. La tercera teoría es la que la policía privilegió en los primeros meses, y la que la familia rechaza con mayor énfasis: la salida voluntaria no planificada. La hipótesis sostiene que Claudia, por razones personales desconocidas, tomó la decisión de abandonar el viaje en esa parada. Hay quienes señalan que nadie conoce por completo la vida privada de otra persona, y que las desapariciones voluntarias ocurren incluso en perfiles que parecen incompatibles con esa decisión. Pero esta teoría tiene dos problemas concretos que nunca fueron resueltos por quienes la sostuvieron. Primero, sus cuentas bancarias no registraron ningún movimiento posterior a la desaparición. Ningún retiro, ninguna transferencia, ninguna operación. Segundo, dejó sus documentos de trabajo en el bus, lo que, como señaló su supervisor, es incompatible con cualquier decisión consciente de alejarse. Una persona que planea irse lleva lo que necesita. Claudia no llevó nada. La cuarta teoría es la más incómoda de nombrar, porque apunta hacia adentro de la propia investigación. Hay quienes creen que la firma en el libro de registro fue producida por otra persona para crear un registro oficial de que Claudia llegó con vida al parador, cuando en realidad pudo haber sido interceptada antes, durante la parada o incluso dentro del bus. Si eso fuera cierto, alguien tuvo que saber que el libro de registro existía, que era el único documento físico que situaba a Claudia en ese lugar, y que falsificarlo era más fácil que borrarla del video. Esa misma línea de pensamiento explicaría por qué el libro desapareció del archivo de la Fiscalía en 2022, no como consecuencia de negligencia burocrática, como eliminación deliberada del único documento que podía ser peritado y contradecir la versión oficial. Informe del perito Delgado Pinto, página 7. La muestra analizada presenta divergencias en presión, ángulo e individualidad de trazado que no son consistentes con variaciones atribuibles a condiciones ambientales documentadas en la literatura grafológica forense. ¿Cuál de estas cuatro teorías te parece más probable? Leo todos los comentarios. El caso de Claudia Vargas Huanca permanece abierto en papel. En la práctica, está paralizado. La empresa Transportes Sur Andino fue multada en 2021 por ausencia de protocolos de verificación de pasajeros en paradas nocturnas. La multa fue pagada. Ningún funcionario de la empresa fue imputado. Bernardino Ticona Lazo nunca volvió a ser localizado para una segunda declaración formal. La Fiscalía Provincial cerró la investigación activa en 2023 por falta de nuevos elementos de prueba. El libro de registro del parador Los Andes, el único documento físico que situaba a Claudia en ese lugar a la 1:42 de la madrugada, fue declarado extraviado del archivo de la Fiscalía en agosto de 2022. El expediente registra la pérdida como error de gestión documental. Patricia Vargas publica cada 11 de marzo la misma fotografía de su hermana. Claudia sonríe, con su mochila negra al hombro, en lo que parece ser el terminal de Lima. La leyenda es siempre la misma: 4 años. Seguimos esperando que alguien hable. Nadie ha hablado todavía. Antes de cerrar este episodio, una cosa rápida: este canal recién empieza. Si llegaste hasta acá, sabes lo que hacemos: reconstrucción rigurosa, sin adornos, con los datos que existen. Dale al botón de suscribirse ahora. Cada suscriptor en esta etapa hace una diferencia real para que podamos seguir produciendo casos como este. Activa la campana. Publicamos un caso nuevo cada miércoles, sin faltar. Y comenta: ¿cuál de las 4 teorías crees que explica lo que pasó esa noche en el kilómetro 487? ¿La firma falsa, el vehículo detrás del parador, el vínculo con la auditoría o la salida voluntaria? Leo todos los comentarios, sin excepción. En el próximo episodio, un restaurante de ruta en el interior de Uruguay, donde 4 familias entraron a cenar y 3 salieron. La cámara del estacionamiento grabó los 40 minutos que la 4ª familia pasó adentro. Lo que muestra ese video nunca fue explicado por nadie.
Las rutas no olvidan